Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Gracias. Ok, bueno, vamos a ir avanzando aquí un poquito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto contar con la participación de cada uno de ustedes en este nuevo espacio de formación profesional. Mi nombre es Dayan Briceño. Voy a estar acompañándoles durante las próximas 3 semanas, que es la duración del módulo 2, llamado Matemáticas aplicada a la programación. Tengo entendido que ustedes son de la promoción uno y que pues ya vienen casi con su técnico programador completo, ¿verdad? Tengo entendido que ya ustedes acaban de finalizar hace unos días el módulo 8 y que solamente tendrían pendiente, me parece, módulo uno y 2. Entonces, creo que hay algunos casos de algunas personas que no tienen todavía completo todos los módulos que pedía Cristian, el coordinador de la carrera, pero ya ese tema ya tienen que hablarlo directamente con él. Es decir, por ejemplo, creo que todavía pueden recuperar el módulo 4, 5, 6, 7 en adelante. Los que están difíciles que recuperen es el módulo 3, que ese solamente se abrió una vez en en este año, que fue la que acaba de terminar el 15 de abril. Entonces, cualquier duda que tengan referente al avance que ustedes tienen en su carrera de técnico programador, si no solamente les falta el módulo uno y el 2, tienen que hablar directamente con Cristian, ¿verdad? Ahí está en el grupo de WhatsApp, lo pueden buscar y cualquier consulta se la deben hacer saber a él. Bueno, otra cosa, este módulo es el 2. En realidad, este módulo, pues ustedes tuvieron o debieron haberlo tomado al inicio de la carrera de técnico programador, pero lastimosamente cuando se aperturó lo que es la carrera, pues decidieron iniciarlo con el módulo 3, que es computación básica, y después así fueron ustedes con inglés técnico, luego herramientas de programación, hasta base de datos y el otro último que es desarrollo de software, ¿verdad? Este módulo es un módulo introductorio a la programación, pero obviamente como ustedes ya vienen del último módulo, pues asumiré yo que todos saben programar bastante bien y un lenguaje de programación. Entonces este curso va a ser más para cumplir con el requisito en el caso de ustedes. ¿Por qué? Porque lastimosamente no se les dio como introducción, sino más bien va a venir a tal vez afianzar o reforzar algunos temas de los que ustedes ya pudieron haber tomado en los otros módulos anteriores. Entonces, asumiré que incluso va a ser mucho más fácil realizar los ejercicios, realizar tareas y demás, porque ustedes ya tienen, en teoría, la lógica de programación despierta, ya tienen conocimiento de las diferentes estructuras de programación. em, y pues hay algunos temas orientados estrictamente a las matemáticas, como por ejemplo operaciones básicas, algunas reglas de las operaciones básicas, luego otros temas ahí que más adelante se los voy a mostrar, que ya van más orientados a precisamente la programación. Entonces aquí no van a ver álgebra, no van a ver cálculo ni trigonometría, porque esos temas no nos corresponden a nosotros como programadores, ¿verdad? Dominarlos, sino más bien, recuerden que viene siendo un curso introductorio y que muy probablemente ustedes lo sientan que sea fácil, ¿verdad? Em, Sin embargo, pues tenemos que cumplir aquí con el requisito para que ustedes puedan terminar y concluir su técnico programador. Según entendí, creo que les iban a dar a ustedes simultáneo el módulo uno, pero creo que lo iban a dejar sin tutor, según logré entender. Entonces, em, estaríamos esperando que cuando concluyan este, que es más largo todavía que el módulo uno, tiene un día más, creo, o dos, ustedes ya pues tengan concluido todo lo que corresponda a lo que es el técnico programador, para después solamente hacer las validaciones de que ustedes tienen todos los módulos y emitirles el certificado final de lo que sería la carrera de técnico programador. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. No sé si alguien... Tarde, Lick. Hola, buenas. Respecto al módulo uno, dice usted que no hay tutor y que lo vamos a hacer así. Según entendí, sí, asincrónico. Ajá, pero al mismo tiempo con este que llevamos ahorita. Al parecer, eso entendí yo. Está bien, me parece bien. Eso entendí yo ayer que mencionaron el tema por ahí.
Vamos a ver otra cosa que se me escapaba. La plataforma no está disponible, ¿verdad? Porque ellos tuvieron feriado hasta el día de ayer. Entonces, igual a nosotros los tutores ayer nos mandaron una base de datos de ustedes, ¿verdad? Para poder armar los grupos y eso. Y probablemente la plataforma esté habilitada para ustedes entre mañana miércoles y el jueves. Entonces, ahí vamos a revisar o vamos a estar Se pendientes ve bien bonita, ¿verdad? si les sale el curso. Gracias. Si les sale el curso habilitado. Ahí vamos a estar pendientes y si no, pues yo cualquier consulta le pregunto a Cristian, porque sí lo entendí que él sí iba como a colocar como tutor para darles la revisión de las tareas y eso, pero creo que no se los iban a dar con tutor como tal, sino que asincrónico. Recuerden que el módulo uno es como, se llama ocupación de la vida, algo así, no me acuerdo bien el nombre exactamente, o habilidades de la vida, no sé, y es más una cuestión como psicológica, o sea, prepararlos a ustedes para un ética profesional y cosas así, me imagino. Entonces ya este, como es un módulo práctico, entonces sí requiere pues que tengan un tutor a pesar de que ustedes ya tienen conocimientos de programación. Vi que varios alumnos que fueron alumnos míos en computación básica ya están a este punto, ¿verdad? Les felicito realmente por ese compromiso que han tenido más o menos ya para un año, ¿verdad? Porque más o menos para Semana Santa del año pasado es que estábamos iniciando esta carrera de técnico programador y pues ya solamente están a un paso. Sí me gustaría que me comentaran un poquito, porque yo me desentendí un poco de la carrera, si soy honesta, el año pasado yo llegué hasta dar inglés técnico, ya los siguientes módulos yo no pude formar parte del grupo de tutores por cuestiones médicas. Entonces, me gustaría que me comenten cómo ha sido la experiencia que han tenido en los módulos anteriores, qué tipo de lenguaje de programación dominan, qué tipo de programación vieron, ¿verdad? Para más o menos hacerme una pequeña idea, unas dos, tres participaciones, porfa. Buenas tardes. Hola, Soy Rafael García Andino. Yo los 6 módulos los he recibido con el ingeniero Franklin Velázquez. muy bien. Miramos, digamos, hemos visto varios tipos. Hemos visto Java, JavaScript, PHP, hemos visto Kotlin, HTML, HTML, CSS, sí, o sea, eso encierra ahí lo que es diseño web. desarrollo de software, ¿sí? Ujú. Hemos visto Sun, hemos visto para trabajar y con Java. Ok, Eh, Hemos visto NetBeans, Eclipse, muchas herramientas, sinceramente. muy bien. Ok, mencionan acá HTML, CSS, JavaScript, PHP, vieron, ok, vieron Es correcto, sí. Mire, MySQL. MySQL, licenciado, yo soy programador desde 1990, pero ahorita me actualicé. ¿Qué tal? ¿Le fue bien? Bien, sí, porque yo me dedico a esto, yo como de informática, pero yo me dedico al soporte y a las redes. Excelente. Sí. Ok, acá estoy viendo PHP, HTML, JavaScript, muy bien. Em, muy bien. Ok. Base de datos solo vieron MySQL. Eh, Excel también, la base de archivo plano, y miramos un poco de MariaDB. Ok, María. Muy bien. Ok. No sé si alguien más quiere participar o algo. Ok, pregunta Johan por acá. Ok, miren, mi metodología de trabajo es siempre, bueno, yo imparto la clase siempre al inicio, ¿verdad? El horario nuestro es de 2 a 5 de la tarde. Vamos a iniciar siempre a las 2 puntual, ¿verdad? Muy probablemente con ustedes tengamos solamente 2 horas, 2 horas y media por mucho. Dependería de cómo pues vayan ustedes adquiriendo o absorbiendo los temas. Como les digo, para ustedes es como retroceder un poquito por el hecho de que aquí vamos a ver algoritmos, vamos a ver estructuras de control, vamos a practicar en un lenguaje no de programación, sino en un lenguaje natural, entre otras cosas. Entonces, si ustedes avanzan rápido, pues vamos a salir más rápido. Ahora,
Con respecto a la clase y a la conexión de las videoconferencias, pues yo esperaría que la mayoría se conecte. Ahora, yo siempre comparto las grabaciones de las clases. Es decir, ahorita que yo termine con ustedes la clase el día de hoy, yo la voy a subir a YouTube y después les comparto el enlace. Cuando yo les comparta el enlace, entonces ustedes van a tener esa grabación lista para verla en cualquier momento. La subo a YouTube por el hecho de que ustedes tengan esa grabación siempre. Es decir, que no haya forma de que yo la vaya a eliminar o borrar ahí por algún tema de espacio y eso. Entonces tienen la opción de que cuando no puedan conectarse o no puedan ver la clase completa por X o Y razón, probablemente 2, 3 horas después de la clase yo les esté compartiendo a ustedes la grabación de la misma y con eso ustedes se pueden poner al día. La otra situación, en este curso de matemáticas, Em, las tareas que hay son 6 unidades, ¿verdad? Solamente por 5 unidades hay tareas. Ahora, cada una de estas las vamos a desarrollar en clase, es decir, las tareas las vamos a abordar aquí en este espacio de 2 a 5 de la tarde para que ustedes solamente, pues si la hacen conmigo ya tienen su tarea hecha, si no, pues les va a tocar retroalimentar ahí con las grabaciones. Entonces, por esa parte estén tranquilos de que siempre, a menos de que se me llegue a olvidar la grabación de la clase, yo se las voy a compartir. Los que han sido alumnos míos, pues están bastante pendientes de que salga que se está grabando la clase para tener la grabación, para que tengan ahí presente eso. Con asistencia, yo no soy tan estricta en ese punto. Es más, eso de sacar listado de asistencia y eso para mí, pues no es como lo más práctico. Sin embargo, yo voy viendo quiénes se van conectando, me voy familiarizando con los nombres de ustedes y de esa forma pues logro identificar quiénes participan o no en clase, para que tengan ahí el dato también. No sé si tienen alguna otra duda o alguna pregunta. Diga, Fátima. Buenas tardes, licenciada. Buenas. Una preguntita. Yo es que tengo unos compromisos de esta semana. Si yo Ujú. veo la clase y las grabaciones, perdón, pero no puedo conectarme, le mando algún mensaje con una Sí, excusa o algo. sí, me avisa por WhatsApp. Ustedes tienen ya mi número privado, ¿verdad? Me pueden escribir y solamente me dicen, Nick, no me puedo conectar hoy por tal razón y ya. Yo Ya. después, 2, 3 horitas después de la clase, les estoy compartiendo la grabación y se ponen al día sin ningún problema. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, asumiré ese silencio como un no. Ok, miren, vamos a iniciar de un solo ya con el curso. No, Lucía, el temario es bastante corto. En realidad, este curso es bastante corto, es bastante práctico. Ya les voy a mostrar aquí un segundito, permítame. Vamos a iniciar aquí con la unidad 1 para aprovechar aquí el día. Ya les muestro. Ok, acá estoy. Este curso tiene una duración de 45 horas, es decir, 3 semanas exactas. Estaríamos iniciando el día de hoy, martes 22, por lo que estaríamos terminando el martes 13 de mayo, para cumplir las 3 semanas. Recuerden que son 3 horas diarias, entonces por una semana son 15 horas, en 2 semanas son 30 y en 3 semanas son 45. Entonces, estos son los temas que vamos a ver. La unidad 1 son fundamentos de matemáticas, vamos a conocer los diferentes tipos de números que existen, y ustedes van a ir como haciendo relación de por qué se utilizan, ¿verdad? Ya directamente en la programación. Vamos a hablar un poquito de operadores, de operaciones básicas, perdón, matemáticas, como suma, resta, multiplicación, división, sobre todo las reglas de estas operaciones básicas que es importante que ustedes las dominen. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes programan, precisamente este tipo de operaciones son las más básicas que ustedes realizan en sus programas. Ahora, vamos a hablar de sistemas numéricos. Los sistemas numéricos son precisamente la forma
en que la informática tiene para nosotros poder comunicarnos, nosotros los usuarios normales, los humanos, con todos los equipos. Y también, con todos los equipos informáticos. Ustedes tienen que saber que cuando nosotros hacemos programas, aplicaciones, manejamos base de datos y todo, pues se complementa con la parte de redes. Entonces, al momento de complementarse con la parte de redes, ustedes tienen que entender que cuando se envían datos de un punto A a un punto B, pues lo que se transmiten son ceros o unos. Entonces vamos a hablar de los diferentes sistemas numéricos que existen, pero obviamente nos vamos a enfocar en el sistema numérico binario o booleano, ¿verdad? Que es el que corresponde aquí en la carrera de programación. Ya voy, Lucía. Vamos a hablar de los operadores lógicos en programación para tomar decisiones, ¿verdad? Pues asumo que ustedes ya comprendieron los bucles o las condicionales como los si, entonces, el else, etcétera, o el why do why, el for, etcétera. Entonces, a veces nosotros ocupamos pues algunos operadores lógicos para encauzar algunas respuestas que pueden ser verdad, cumplirse varias condiciones para que algo sea verdadero, cumplirse solo una condición para que algo sea verdadero o una negación. Probablemente ustedes hayan hecho ejercicios con estos operadores ya. Luego vamos a hablar de estructura de datos en programación, que son arreglos y matrices y específicamente algoritmos. Pero les mencionaba que no vamos a trabajar con lenguajes de programación. ¿Por qué razón? Porque este curso es el segundo módulo. Entonces está diseñado para hacer una introducción para que ustedes cuando vayan a un inglés técnico o cuando ustedes fuesen a un módulo 5 que es de técnicas de programación, tuvieran una base. Entonces no me puedo saltar el tema, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen conocimiento ya de esto. Vamos a pasar de un lenguaje de programación más bien a un lenguaje natural. ¿Por qué lo hago así? Porque muchas veces ocurre de que cuando las personas aprenden a programar de manera como autónoma o incluso con tutor, pero si no se les desarrolla la lógica de programación directamente con algoritmos, se les hace más difícil la comprensión de ciertos ejercicios o de ciertas tareas o actividades que se les pueda dejar a nivel de educativo, ¿verdad? Ya en el tema de laboral, pues la lógica de programación debe estar despierta. Se deben de conocer cuáles son las estructuras de datos, cuáles son los tipos de datos que se utilizan en programación, entre otras cosas. Y la última es un tema ya orientado directamente a la resolución de problemas aplicados a la programación, es decir, resolver problemas a través de algoritmos, ¿verdad? Y el tema de las matrices, que es importante y que seguramente ustedes debieron ver el tema de matrices y arreglos específicamente en lenguajes de programación. Pero ya cuando vayamos por esa unidad, vamos a conversar ahí qué tanto vieron del tema. Me pregunta Lucía, ¿vamos a usar algún tipo de programa para hacer las tareas? Ok. La unidad uno, que es Fundamentos de Matemáticas, que es la que vamos a ver el día de hoy, esta la única actividad que tiene es un cuestionario. Es un cuestionario que ustedes cuando la plataforma esté disponible lo van a responder. La unidad 2 y 3, que son operaciones básicas matemáticas y sistemas numéricos, son tareas que se pide que ustedes hagan los procedimientos a mano. Es decir, que tengan una hoja de papel, un lápiz, una pluma, lo que ustedes quieran, y me plasmen a mano esos procedimientos. A mí no me interesa realmente que ustedes sepan utilizar programas de cálculo, etcétera, o calculadoras para sistemas numéricos y conversiones y eso, no. Me interesa que ustedes aprendan a hacer el procedimiento manual. Aunque me digan, bueno, ¿y de qué me va a servir si ya todo se hace automático? Es importante que ustedes conozcan los procesos de esas operaciones. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a conocer mejor cómo funciona una computadora. Entonces, cómo ella toma decisiones, cómo ella obtiene resultados o respuestas precisas. Ahora, el de operadores lógicos, ese es un documento de Word, solamente ocupan Word. Y en la unidad 5 y 6, que es estructura de datos y resolución de problemas, voy a usar PCI para trabajar algoritmos en lenguaje natural. Entonces, igual, cuando vayamos por esas unidades, yo les voy a estar enviando el link de descarga para que ustedes tengan descargada la herramienta. Recuerden que ustedes pueden sentir este curso como un retroceso
pero lo ideal era que este módulo se les impartiera a ustedes antes de iniciar con el módulo de inglés técnico. Entonces, más que todo para reforzar cualquier cosa que haya quedado debilitada en cuanto a la lógica de programación y precisamente la matemática que ustedes tienen que saber mejor que cualquier persona que se utilizan estrictamente en la programación. Entonces no hay temas acá complejos como vectores, matrices o cosas así, álgebra, estadística, nada que ver. O sea, son temas bastante selectivos o bastante puntuales en lo que se quiere pues tratar de transmitir a ustedes como tal. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta con respecto aquí a los temas y las tareas. ¿Y exámenes cuántos hay, licenciada? Solo hay uno en la unidad uno. Y lo van a Excelente, hacer conmigo ahorita. O sea, yo les voy a mostrar las preguntas. La vamos a discutir después de haber abordado el tema. Y ustedes después solamente lo hacen en la plataforma. Probablemente en la plataforma, como les mencioné, va a estar el martes, miércoles, perdón, o jueves disponible. de acuerdo. Y ya las otras, pues las van haciendo conmigo. Y si la plataforma pues no está disponible, no importa, porque como se piden en una hoja de papel, ustedes después toman la foto y la suben nada más. Ok. Bien. Listo. Entonces. Empezamos. Esta primera unidad se llama Fundamentos de Matemáticas. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, que ustedes puedan adquirir los conocimientos básicos matemáticos y que puedan reconocer los diferentes tipos de conjuntos numéricos, que puedan hacer operaciones definidas con esos números o conjuntos numéricos y la forma de en qué casos o bajo qué situaciones se pueden aplicar esos conjuntos numéricos. Aparte de esto, los objetivos específicos, perdón, sería desarrollar operaciones aritméticas básicas con esos diferentes conjuntos numéricos, que ustedes tengan la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos en soluciones de la vida diaria y que puedan conocer las propiedades de los diferentes conjuntos numéricos. Entonces, ustedes tienen que saber que las matemáticas pues son básicamente como la ciencia que dio pie o abertura a muchas ramas, inclusive a la informática. Sin la matemática, la informática no hubiese sido posible. Ahora, ustedes, no solamente como programadores, sino también como humanos que somos, en cualquier ámbito de nuestra vida, vamos a requerir el tema de matemáticas. Hay muchas personas que dicen, no, las matemáticas no me gustan, son muy complejas y demás, pero todos los días lidiamos con al menos una operación o dos operaciones matemáticas. ¿Por qué razón? Porque cuando preparamos los alimentos tenemos que utilizar conteo, sumar, restar y demás. Cuando ustedes hacen pagos de algún servicio o algún producto, ustedes tienen que hacer operaciones matemáticas. Si ustedes utilizan su celular, su computadora, se hacen operaciones matemáticas. No solamente está orientado directamente a la programación, sino que el día a día nuestro, pues básicamente requiere de cualquier tipo de operación matemática. Ustedes en cualquier momento van a encontrar un número que puede significar una cantidad, un valor, un resultado, una respuesta, una decisión, etcétera. Entonces, es sumamente importante conocerlas, dominarlas y lo otro, bueno, las matemáticas sí, se empiezan a enseñar desde que uno es jovencito, desde que uno está en la escuela, en el kinder y demás, pero hay algo que al menos yo he podido percibir y es que cuando dejamos de un lado la parte de estudio, que, vaya, por ejemplo, en una clase de la universidad o del colegio, ustedes llevan una matemática o lo aprenden, pero después pasan 3, 4, 5 años que ustedes no vuelven a repasar el tema, se les olvida, por ejemplo, algunas reglas básicas para poder hacer, por ejemplo, divisiones, sumas, restas, multiplicaciones. Entonces, se los digo porque incluso hasta a mí me ha pasado y más adelante les voy a contar una historia. Y es que el hecho de no practicar o de no prestar tanta importancia a esto nos complica a veces en algunas situaciones. Es importante
pues determinar la relación que existe entre las matemáticas y la lógica de programación también. Son dos tipos de lógica las que se implementan, ¿verdad? La lógica matemática para poder resolver problemas matemáticos y la otra es despertar esa lógica de programación que ustedes necesitan para poder ser programadores. De nada sirve que las personas sepan un lenguaje de programación si su lógica para resolver un problema no está despierta. ¿Por qué razón lo digo? Porque un problema, yo lo puedo plantear aquí, ya vemos tal vez 20 30 personas reunidas y cada una puede encontrar una forma diferente de resolverlo. Y el hecho de que existan varias formas de resolver un problema, pues no significa que alguna esté mala, sino más bien que nosotros debemos de encontrar la forma. Nosotros tenemos que encontrar la forma o la manera más sencilla o que menos recursos requiera o la más rápida o la más eficiente para poder desarrollar una solución a ese problema. Por ejemplo, la que lleve menos pasos o la que lleve menos procesos. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen que hacer la toma de decisiones de manera eficiente. Entonces, el hecho de que una persona o que los 30 me den una solución completamente diferente, pues no significa que estén mal. Obviamente va a haber una o dos maneras que son tal vez las más óptimas para poder resolver ese problema en particular. Entonces, para eso se beneficia o para eso se busca o se encausa de que ustedes desarrollen y despierten esa lógica de programación, para que ustedes cuando ya estén en el mundo laboral, si no es que ya lo están, cuando se les plantee un problema, tengan la capacidad de encontrar la forma más eficiente o la mejor forma para precisamente dar solución o dar respuesta a este tipo de situaciones. La lógica de programación y la lógica matemática son pilares fundamentales específicamente para el diseño de software o el desarrollo de software. De aquí se parten los demás temas como las estructuras de datos, las bases de datos, entre otras cosas. Entonces es sumamente importante conocer estas matemáticas. Ahora, ¿qué son las matemáticas? Pues básicamente podemos definirlas como una ciencia que estudia la relación entre cantidades, magnitudes, propiedades y operaciones lógicas. Las matemáticas abarcan muchísimo más que una suma, una resta, una multiplicación o división. Recuerden que los números tienen valores o tienen significados, entonces aquí pues incluyen conceptos como cantidades, como magnitudes, como propiedades y la parte de las operaciones lógicas son estrictamente relacionadas al tema de programación. Ahora, en todo campo de información, las matemáticas componen un pilar fundamental que permite entender, orientar y ejecutar procesos dirigidos dentro de cualquier área de ocupación. Eh, lo otro que ustedes tienen que saber es que las matemáticas son universales. Es decir, las matemáticas que se enseñan aquí en Honduras son exactamente las mismas que están en Estados Unidos, en África, en cualquier otro continente. ¿Por qué? Porque el ser humano necesitaba que la parte de contabilizar y demás se mantuviera estandarizada. Em, me voy a adelantar un poco a lo que sería el tema de los conjuntos numéricos. Miren, cuando los humanos o la sociedad o la humanidad surge, o sea, me estoy remontando a Adán y Eva y tal vez más atrás. Los humanos no tenían conocimientos matemáticos o cualquier otro tipo de conocimiento ya profesionalmente hablando. ¿Qué pasaba? Los humanos de aquella época empezaron a tener la necesidad de contabilizar. Entonces, al tener la necesidad de contar, pues ellos encontraron que la forma más fácil de contar era con los dedos de sus manos. Entonces tenían 10 dedos en sus manos y a partir de eso pues surgen un montón de temas, incluso la unidad uno 2 y probablemente la 3 surge gracias a esa necesidad de contar con las manos. Entonces contaban con las manos, tenían dígitos del 1 al 9 y podían contar hasta 10. Muy probablemente esa forma de contabilizar funcionó por muchísimos años. ¿Por qué razón? Porque las cantidades o las magnitudes que ellos requerían contar y demás no son las mismas que hoy por hoy nosotros tenemos.
¿En qué sentido? En los volúmenes de información y demás. Entonces, por muchísimos años, muy probablemente esas formas de contar, pues funcionaron muy bien. Ahora, ustedes van a ir notando, ahorita que empecemos con los conjuntos numéricos, qué fue haciendo el hombre para poder ir incrementando precisamente esos dígitos, o sea, pasar de 10 en adelante. ¿Por qué razón? Lo otro era que recuerden que no existía el dinero, no existían procesos de comercialización y demás, sino que más bien el hombre inició ahí con un tema de trueques, de que vaya, si tenía 10 naranjas y el vecino tenía 10 limones, entonces se cambiaban 10 limones por naranjas. Ya después empezó el tema de la comercialización, después empezó el tema del dinero y todo eso fue eh, orillando a precisamente las matemáticas que tenemos hoy por hoy. Otras ciencias han ido alterando, ¿verdad? Como la física, la química, etcétera, estadística, cualquier otra rama. Han ido alterando estos números con el fin y el objetivo de suplir tal vez sus necesidades. Permítame, deme un segundito. Deme un segundo. Deme un segundito, ya les atiendo. Deme un segundo nada más. Estoy aquí contestando un mensaje de mi jefe. Ok, entonces les decía que todo esto ha ido cambiando, ¿verdad? La forma en que nosotros hemos ido trabajando las matemáticas ha sido más que todo un tema de irse adaptando a las nuevas necesidades o la nueva realidad que han tenido los humanos. Em, Obviamente para esto han empezado a existir como reglas, normas que nosotros debemos de seguir y se logró estandarizar para que cualquier persona, independientemente del idioma que se hable, pudiese entender las matemáticas sin ningún problema. Los dígitos, las matemáticas son dígitos, ¿verdad? O símbolos, son exactamente los mismos para cualquier idioma, cualquier situación. Entonces, eso es una de los beneficios o de las cosas que podemos decir que las matemáticas hacen que sean inclusive mucho más fáciles de comprender, a diferencia, por ejemplo, lo que pasó con el hombre con los idiomas, que por ejemplo, ya remontándonos siempre a años de Adán y Eva y más para atrás, tal vez, eh, el tema de los idiomas, que las personas que estaban agrupadas en diferentes como continentes o países, cada una buscó la forma de poder comunicarse entre ellas. Entonces, al no haber una estandarización en ese aspecto, eso ha complicado mucho la comunicación. Obviamente, ahora gracias a la tecnología, pues eso no es una barrera como tal, pero al inicio sí fue difícil. Gracias o por suerte, las matemáticas no tomaron ese rumbo y precisamente están totalmente estandarizadas a nivel mundial y lo otro es a través de cualquier área. Los símbolos van a ser los mismos, las reglas van a ser exactamente los mismos. Entonces, esto logra o pretende que las matemáticas sigan siendo bastante precisas. Recuerden que no solamente se ocupan en el área de informática, sino también en todo lo que es la parte de programación, pero también en las actividades que ustedes realizan día con día o en cualquier otro tipo de profesión o oficio, siempre van a requerir las matemáticas como tal. Entonces, ¿cuál es la importancia de las matemáticas? Va más allá de la aplicación directa de una ciencia o tecnología. Realmente es una disciplina que todos los humanos deberíamos de dominar, obviamente a nivel básico, ¿verdad? ¿Para qué?
para poder hacer cualquier cosa. Las matemáticas han permitido que se puedan construir puentes, que se puedan diseñar aviones, que se pueda predecir el clima, que se puedan desarrollar incluso tecnologías que han revolucionado la vida humana, como la parte de la informática, entre otras cosas. Entonces, sin ellas sería pues básicamente imposible todo este crecimiento. ¿En qué áreas podemos mencionar que las matemáticas se han visto vinculadas? Por ejemplo, en el desarrollo cognitivo. Estudiar las matemáticas va a mejorar la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Es la base para otras ciencias. Recuerden que son consideradas como el pilar de otras disciplinas, como la física, química, biología, economía, programación, redes, etcétera. Es el motor de la innovación. Las matemáticas han propiciado muchos de los avances tecnológicos que se disfrutan las personas actualmente. Sin las matemáticas eso no hubiese sido posible. Lo otro es un lenguaje universal, que era lo que les mencionaba. Por suerte, las matemáticas están estandarizadas. Entonces, cualquier humano en cualquier parte del mundo vamos a tener las mismas reglas para poder precisamente realizar operaciones o cálculos matemáticos. Lo otro es el análisis de datos. Las matemáticas son esenciales para interpretar datos, realizar análisis estadístico y sobre todo predecir tendencias. También sirve para la optimización de recursos. Las matemáticas nos van a ayudar o nos van a apoyar, ya sea a nivel de usuarios normales o a nivel empresarial, a precisamente optimizar procesos, maximizar ganancias y minimizar costos. ¿Por qué incluyo también la parte de nivel personal? Porque, por ejemplo, ustedes en sus hogares tienen que administrar. Ustedes tienen un presupuesto, ustedes tienen, por ejemplo, productos en la alacena para poder preparar los alimentos y todo eso es una administración. Entonces, de esa forma, las matemáticas también se ven incluidas o se ven involucradas en nuestra diario vivir. Es una gran herramienta para la toma de decisiones. Las matemáticas logran ser bastante precisas si se emplean o se siguen las reglas o pasos correctos. Entonces, al ser bastante precisas, nosotros podemos basar nuestras decisiones en base a esos resultados o a esos cálculos. Entonces, el estudio de las matemáticas es sumamente importante a lo largo de nuestra vida cotidiana, pero también a lo largo de nuestra vida profesional. Es algo que siempre se va a requerir. Obviamente, ¿verdad? Vamos como de niveles a niveles. Aquí estamos hablando de las matemáticas básicas, operaciones muy sencillas, del día a día. Lo que usted va a conocer en este curso o en este módulo 2 son cosas que les van a servir ya sea en el día a día como en su carrera de técnico programador. Recuerden que las matemáticas son sumamente extensas y hay otras áreas muchísimo más complejas o muchísimo más críticas en cuanto a conocimiento, pero eso ya no forma parte de esta formación profesional que se les está ofreciendo a usted. Ahora, el primer tema, eso es como una pequeña introducción. En realidad aquí lo que más me interesa es el concepto aquí de matemáticas, que se pueden definir como una ciencia que estudia las relaciones de cantidades, magnitudes, propiedades y operaciones lógicas. Ahora, vamos a hablar de precisamente lo que son los conjuntos numéricos. Básicamente, como les decía, el humano al principio no tenía conocimiento de absolutamente nada. Es más, los humanos no podían ni siquiera comunicarse. Los humanos tuvieron que encontrar los mecanismos o las formas de poder interactuar con otros. Entonces empezaban los lenguajes de señas, los jeroglíficos, etcétera, etcétera. La parte de los números, recuerden que surge por la necesidad de contar. Entonces ellos empezaron a tener cantidades, magnitudes, volúmenes, etcétera. Entonces en base a ello, los humanos fueron ideando o creando precisamente la forma de contabilizar todo esto. La manera que encontró fue, pues a partir de sus manos, de sus 10 dedos, empezar a crear dígitos. Recuerden, Licenciada, día. los chinos inventaron el ábaco Sí, con eso. también. Y una pregunta, ¿los padres de este material lo podemos adquirir? Sí, está en la plataforma, pero yo se lo voy a mandar hoy en el grupo de WhatsApp Excelente. para que lo Gracias a ti. tengan. Ok. Fíjense que hablando de eso, yo creo que ustedes no llevaron el módulo, bueno, los que no lo llevaron conmigo probablemente porque el compañero menciona lo del abaco y demás. Cuando yo impartí computación básica el año pasado,
Incluso hay un módulo que se llama como principios de la computación, algo así, o evolución de las computadoras, no recuerdo bien el nombre. Lo acabo de dar y no, ya se me olvidó. El asunto es que ahí hablo de cómo surge la computación, porque la computadora no surgió así como ustedes la ven enfrente. O sea, literalmente empieza incluso el invento que se atribuye como uno de los principales fue precisamente el que mencionó el compañero, que es el ábaco. Entonces, el término de computación es básicamente el acto de poder contabilizar. Entonces, de ahí que se desglosa el término de computadora, que es un dispositivo para contar en realidad, o realizar cálculos o procedimientos matemáticos. Entonces, voy a ver si les comparto ese para que le den una pequeña lectura. Es un poco de historia, sí, pero ustedes ahí se quitan como la idea de que la computadora siempre ha sido como ustedes la ven en pantalla, un monitor. No, eso jamás fue así. Los primeros inventos fueron precisamente el ábaco, después pasó la pascalina, pasaron muchísimos inventos más. Es más, el ábaco era 4000 años antes de Cristo y una computadora realmente, voy, y una computadora realmente pudo llamarse computadora como tal en los años 1950, 40, 50. Entonces pasaron una gran cantidad de inventos que no eran muy parecidos a lo que era una computadora, pero son los que son los pioneros o son la base que dio pie a la computadora. Entonces, las matemáticas obviamente se ha visto vinculada con eso, porque el abaco era precisamente para contar. 4000 años antes de Cristo fue esa historia. Ahora, lo primero que el humano hizo fue decir, bueno, me tengo aquí 10 manos, ve 10 dedos en la mano, en las dos manos, y empezaron a contar. Ahora, eso se fue complicando y ustedes ya lo van a ver aquí por qué. Sobre todo me imagino yo que la complicación vino cuando empezó a comercializar. Cuando era el tema de trueques, no tanto. ¿Por qué? Porque vaya, imagínense que yo tuviera 10 manzanas y el otro tuviera 10 peras. Entonces yo contaba 10 manzanas y 10 peras y cambiaba. Ahora, cuando se empezaba a comercializar ya con el dinero, ¿verdad? Es decir, con una moneda, empezaban a haber pérdidas. Es decir, ya tal vez si no sabía vender o lo daba demasiado barato, ya empezaban a haber pérdidas. Entonces, todas estas situaciones han ido encauzando los diferentes tipos de números que ustedes van a encontrar a lo largo de la vida. Ahora, recuerden algo importante. Los números son símbolos, ¿verdad? Nada más, o sea, por sí solos no valen nada, más bien ahí el valor que nosotros les damos. Ahora, son una creación de la mente humana, es decir, los humanos tuvieron la capacidad de desarrollar esos conjuntos numéricos. ¿En base a qué? A la experiencia o situaciones que tuvieron y encontraron los mecanismos tal vez adecuados para solventar esos problemas. Entonces, es importante que ustedes conozcan todas esas reglas de los diferentes conjuntos numéricos y cuáles son las características principales de esos sistemas numéricos. Básicamente, los sistemas numéricos son estos cinco que están acá. Se conocen como conjuntos numéricos naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Esta imagen que tenemos por aquí, yo los voy a aburrir probablemente todo el día de hoy haciendo referencia a esta, pero es porque es la forma más fácil que yo tengo para que ustedes entiendan cuáles son los diferentes conjuntos numéricos que hay. Entonces, vamos a empezar por el primero, que son los conjuntos numéricos o el conjunto de los números naturales, y se representa por la letra N. Ahora, ¿qué son estos números naturales? Básicamente son los primeros dígitos con que el humano contó, es decir, del 1 al 10. El cero no se incluye, el cero no se incluía. Es decir, los humanos, es más, cuando ustedes empiezan a contar en la escuela o en el kinder, les dicen, empiece por el 1. Y entonces usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 en adelante. Entonces, los números naturales, la primera característica es que se representan con la letra N de natural. La segunda es que comienzan con el 1. El cero no se incluye. Y la otra situación es que pueden ser cualquier número entero, que es decir, no tiene decimal, infinito. Es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 20 millones, 30 millones, 40 millones. Lo que debe de cumplir es que el cero no se incluye, que tiene que ser entero y tiene que ser positivo.
Entonces los números naturales empiezan siempre en uno y pueden llegar en realidad a cualquier cifra. Pues siempre es posible agregar una unidad más. Recuerden que los humanos empezaron a contar con sus manos. Entonces, por ejemplo, cuando ya llegaron al 10 decían, bueno, ¿y cómo sumo una unidad más? Entonces viene y suma un valor más. Después el 12, el 13, 14, así se van sumando los números. Entonces, resumen, los números naturales son los que se representan con la letra N, son todos los números positivos y puede empezar del 1 a cualquier cifra y siempre va a ser posible agregar una unidad más, es decir, estos números son infinitos. Ahora, hay algo importante. Con los números naturales vienen siendo como secuenciales. Por ejemplo, el primer número es el 1, el segundo es el 2, el segundo es el 3, perdón, el tercero es el 3, el cuarto es el cuarto, el 5 es el quinto. Entonces se le va añadiendo una unidad y va cambiando el valor de la cifra hasta agotar los elementos del conjunto. Pero recuerden que esos conjuntos de los números naturales no se acaban, son infinitos. O sea, ustedes siempre van a tener la posibilidad de ir sumando una unidad más. Entonces, cuando usted termine ese proceso, el número de elementos del conjunto es el natural utilizado. Es decir, cuando usted ya llegó a la cantidad que tenía que llegar, ese es su número natural. Recuerden, son números que empiezan de uno en adelante y son positivos enteros. Entonces, ¿cómo se representan los números naturales en una recta numérica? Empiezan desde el uno y pueden tomar cualquier valor, siempre y cuando sean enteros positivos. Entonces, así se ve representado lo que son los números naturales. Ahora, los elementos del conjunto A, tenemos aquí este elemento. Dice A es igual a entre llaves. Tenemos varios símbolos. Aquí, pues, los más conocidos, la letra A, el cero, la como B, un triangulito, la C y un 2. Dice, el número natural que se le asocia a este conjunto de elementos, ¿cuál número sería? Para que fuese un natural. El 2 muy bien. Recuerde que tendría que ser un número del uno en adelante. Entonces, el cero no podría ser y los demás elementos no forman parte de los números reales, ¿verdad? Son números imaginarios en teoría. Muy bien. Ok. Vamos a ver la siguiente. En el conjunto de los números naturales n, el siguiente del número 20 sería ¿cuál? Muy bien, 21. Aquí ya lo tenía porque normalmente los marco cuando doy cursos y ya es la tercera vez que voy el de matemática, entonces se me había olvidado quitarle las marcas. Recuerden que los números naturales están en secuencia. Es decir, si yo les digo el siguiente número del 29 es el 30. El anterior al 29 es la disminución, ¿verdad? Pero siempre se van como incrementando o disminuyendo en una unidad. Em, Creo que eso es básicamente esto. Ahora, los números naturales, recuerden que se representan con la letra N, eso los hace como, ustedes pueden colocar un conjunto y colocan N y ya se saben que son números naturales. Ahora, los números naturales son enteros positivos a partir del uno, pero estos números se pueden dividir de dos formas. Pueden ser números primos o compuestos o pueden ser números pares o impares. Estas clasificaciones se deben a ciertas propiedades que deben de cumplir los números naturales. Entonces vamos a hablar primero de lo que sería un número primo. En las matemáticas, un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores positivos distintos. Es decir, un número primo solamente se puede dividir entre él mismo y el uno, siendo una división exacta. Si se divide por otro número que no sea el uno y el mismo, da una división inexacta, entonces eso no podría ser un número primo. Ahora,
Los siguientes cinco números son primos. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. ¿Por qué? Tienen que cumplir la propiedad de que el número primo se puede dividir únicamente entre el mismo número y el uno y da una división exacta. Entonces evaluemos primero el número 2. Yo tengo el número 2 acá. ¿Yo puedo dividir el 2 entre uno? Sí, me da uno. Y uno es una división exacta. Sigue siendo un número natural el resultado que sería el uno. Ahora, ¿yo puedo dividir el 2 entre 2? Sí lo puedo hacer. Y me da uno. Entonces, perdón, 2 entre 2 sería, sí, uno, ¿no? Pero ya me puse especial yo aquí. Correcto, 2 entre 2 igual a uno. Ahora, ¿la división es exacta? Sí. Entonces, eso lo convierte en un número primo. Ahora, ¿por qué no podría, por qué el 2 es un primo? Solamente se puede dividir entre el mismo número y el uno. Ahora, si yo divido el 2 entre 3, que es otro número diferente, la división no es exacta. 2 entre 3 es 0,67. Entonces, ya no es un número primo. Entonces, los números primos cumplen la regla de que solamente se pueden dividir entre el mismo número que se esté evaluando y el uno, dando siempre una división o un residuo exacto. Evaluemos aquí el 3. El 3 se puede dividir entre 3 y queda exacto, sí o no. Vamos a ver. Correcto. 3 entre 3 es uno. Ahora, ¿yo puedo dividir el 3 entre uno? Sí, también, y me quedaría 3. Ahora, si yo divido el 3 entre 4, eso sería una división exacta o inexacta. 3 entre 4. Ok, dice Fátima que es inexacta. Muy bien, me da 0,75. Ahora, si la división es inexacta, ¿sería un número primo o no sería un número primo? Es correcto. Entonces, para que un número sea considerado primo, se debe dividir únicamente entre el uno y entre el mismo. ¿Qué pasa con el 5, 7 y 11? ¿Son primos o no son primos? 5, 7 y 11. Dice Fátima que sí, muy bien. Sí serían primos, ¿por qué? 5 se puede dividir entre 5, sí. Me quedaría uno. Y 5 entre uno es 5. Ahora, si yo divido 5 entre 4, es una división inexacta. Entonces, al tener al menos una división inexacta, ya lo convierte en número primo. Ahora, el 7 se puede dividir entre 7, sí, y me da uno. Si divido el 7 entre uno, me queda 7. Ahora, si yo divido 7 entre 2, por ejemplo, me da 3,5. Entonces, esa parte decimal lo convierte en un número primo, es decir, que solamente se puede dividir entre el mismo número y el uno. ¿Qué pasa con el 11? Exactamente lo mismo. Yo puedo dividir 11 entre 11 y me da uno, o 11 entre uno y me da 11. Ahora, ¿yo puedo dividir 11 entre 2? Sí, pero me da una división inexacta. Sería 5,5. Entonces, eso lo convertiría en un número que no es primo. Entonces, la regla para que un número sea considerado primo es básicamente que solamente se puede dividir entre el mismo número que se está evaluando y el uno, dando como resultado una división exacta. No sé si quedó claro o tienen alguna duda con esos números primos. No hay preguntas. Ok.
Entonces aquí está la respuesta. Aquí ustedes tienen la corroboración, 20, por ejemplo, los divisores de 27. Ah, perdón, esta es la otra parte. Los siguientes cinco números son primos, sí, porque son números positivos que solamente se pueden dividir entre uno y ellos mismos. Ahora, ¿qué pasa con los que no dan una división exacta? Bueno, se llaman números compuestos. Entonces, los números compuestos, perdón, yo me equivoqué aquí. Los números primos son los que solamente se pueden dividir entre ellos mismos y el uno, y siempre el resultado es positivo. Ahora, los números compuestos son los que tienen más de dos divisores, es decir, no solamente se pueden dividir entre el mismo ni el uno, sino que también tienen otros divisores. Por ejemplo, el número 27. Usted el 27 lo puede dividir entre uno y le da 27. O puede dividir 27 entre 27 y le da uno. Sí, pero el 27 sigue teniendo divisiones con resultados exactos, por ejemplo, entre 3 y entre 9. Si yo divido el 27 entre 3, me da 9. Y si yo divido el 27 entre 9, me da 3. Exacto. Entonces, los números que tienen más de dos divisores, dándome un resultado siempre entero positivo, se llaman números compuestos. Ejemplo, el número 30. El número 30 sí se puede dividir entre 30, se puede dividir entre uno. Pero el número 30 también lo puedo dividir entre 15, lo puedo dividir entre 2 y puedo dividirlo entre 10, que me quedaría 30 entre 10, 3, o 30 entre 3, 10. Entonces, el hecho de tener más divisores con resultados exactos, eso lo convierte en números compuestos. Quedó claro lo de aquí, números compuestos, que tienen más de dos divisores en realidad. Es decir, no solamente se dividen entre el mismo y el uno, sino que también se pueden dividir entre otros valores, pero siempre teniendo resultados exactos. Es decir, al momento de dividir, la división debe de ser exacta. Bien, sigo entonces. Recuerden que la primera clasificación de los números naturales era lo que serían los números primos y compuestos. Ahora, tenemos otra clasificación más que son los números pares e impares, que aquí sí nos interesa el residuo. Entonces, un número par es un número entero que es exactamente divisible entre dos y la división es un resultado exacto y entero. Por ejemplo, el número 10 es un número par. ¿Por qué? Porque al momento de dividirlo entre 2 me da 5 y el 5 es un resultado entero, es decir, no tiene decimales y sigue siendo exacto. Por ejemplo, el 24. El 24, al momento de dividirlo entre 2, yo tengo como resultado 12. ¿Y el 12 es un número natural? Sí. ¿Es un número entero? Sí. No tiene decimales. Entonces, eso es un número par. Ahora, lo impar es lo contrario, que al momento de dividir entre 2, la división no sea un número entero, sino un decimal. Por ejemplo, el número 25. Si yo divido el 25 entre 2, me da 12,5. Entonces, ese punto 5 es la parte decimal que lo convierte en un número impar. ¿Por qué? Porque la división entre 2 no es exacta. Otro número impar, el 11. Si yo divido el número 11 entre 2, yo tengo entonces 5,5. Entonces, ese 5,5, el punto 5, que es la parte decimal, lo convertiría a un número impar. Entonces, esto es más sencillo. Los números pares se dividen entre 2 y el resultado es exacto y es un número entero, positivo. Y los números impares, al momento de dividir entre 2 tienen una parte decimal, lo que lo convierte en un resultado o una división inexacta. Ahora, ¿cuál de los siguientes números son pares? Tengo el 19, el 6, el 22 y el 18.
¿Cuál de los siguientes números son pares? El 22. Muy bien. ¿Solo el 22? Ok, el 6 también. 6 entre 2 es 3. 22 entre 2 es 11. ¿Qué pasa con los otros? ¿El 18 es par o es impar? ¿El 18? Muy bien. Entonces, el 6, el 22 y el 18 son pares. ¿Por qué? Porque al momento de dividir entre 2 son resultados enteros exactos. Entonces, el 6 entre 2 es 3 y el 3 no tiene parte decimal, entonces es un número par. El 22 entre 2 es 11, no tiene parte decimal, entonces eso es un número par. Y el 18 entre 2 sería también un número par. ¿Por qué? Sería 9 el resultado, lo que lo convierte en un número par porque no tiene parte decimal. Muy bien. Ahora, ¿cuál de los siguientes números son impares? Tengo el 19, el 1, el 20 y el 12. Estoy buscando impar. Vamos a ver. Dice Lucía que el 1 y el 19 y el 19 y el 1. Ok, vamos a probar. El 19 entre 2 sería 9,5. Entonces, ¿tiene parte decimal? Sí. Entonces, ese punto 5 lo convierte en número impar. Muy bien. El 1 entre 2 es 0,5. Entonces, ese punto 5 lo convierte en impar. Muy bien. Ahora, el 20 entre 2 es 10. Entonces, no tiene parte decimal, sigue siendo un número par. Y el 12 entre 2 sería 6. No tiene parte decimal. Entonces, sería, ya vamos a verle si lo hice, si o si no, vamos a ver. El 12 sería par. 19 entre 2 sería 9,5, sí es cierto. Entonces, exacto, 19 y 2. Entonces, los que tienen parte decimal sería 19 y 1. El 20 y el 12 serían pares. Entonces, los impares aquí son esos dos, 19 y 1. ¿Quedó claro los números pares o impares? Bueno. Ok, entonces, los números naturales, vuelvo aquí a esta imagen que lo voy a torturar un poquito con ella. Los números naturales se representan con la letra N. Son números a partir del 1, el cero no se incluye, y son positivos enteros, es decir, números que no tienen decimales. Ahora, eso lo utilizaba el humano al principio, al momento de contar. Ahora, ¿qué pasó cuando yo les mencionaba el ejemplo? Cuando el humano empezó a comercializar productos y a tener pérdidas. Entonces surgen los famosos números enteros, que los números enteros son todos los números naturales más los números negativos y el cero. Básicamente ese es el cambio. Ahora, ustedes pueden observar esta imagen que yo tengo por acá. Tenemos aquí el conjunto de los naturales. Y después esos naturales es absorbido por los números enteros. Por eso les decía, todos los números enteros son los números naturales más la parte negativa y el cero. Ahora, se lo voy a explicar mejor acá en la diapositiva. Los números naturales, perdón, los números naturales eran la letra N, ¿verdad? Sí. Ahora, los números enteros son la letra Z. Así se les conoce a ese conjunto. Y consisten en la unión de todos los números naturales, es decir, todos los números positivos después del uno y enteros.
Pero aquí se añade el cero como un elemento neutral. El cero en realidad no tiene ningún valor, es un elemento neutro. Y se añaden los números negativos, que son también positivos, perdón, que son también enteros sin ser decimal. Es decir, no hay parte decimal. Entre los números enteros y los números naturales, todavía aquí no hay decimales. Solamente los números como uno, 2, 3, 4 y -1, -2, -3, -4. Y se añade el cero como un elemento neutral. Entonces, ¿todo número natural es entero? Sí. ¿Por qué razón? Por esta imagen. Todos los números naturales son incluidos dentro de los enteros. Es decir, que los enteros son todos los números naturales más el cero como un elemento neutro, más todos los enteros negativos. Entonces, hay una expresión que dice por aquí que todos los números permítame, vamos a ver, que todos los números naturales son a la vez enteros. Esta expresión es cierta. Todos los números naturales que son el uno, el 2, 3, 4 y hasta el infinito, enteros positivos, forman parte de los números enteros. Ahora, ¿cómo se representan los enteros? Bueno, básicamente los enteros es todo esto que ven aquí en la recta numérica. Teníamos los números naturales, que son estos, del uno en adelante, pero recuerden que añade el cero como un elemento neutral y también añade lo que es los números enteros negativos. Entonces, los números naturales son todos los positivos enteros, que son los números naturales, más el cero y más los números enteros negativos, es decir, se les añade un signo de menos para expresar que esos números son negativos. Pueden ser infinitos. Recuerden que aquí no hay ningún fin, simplemente se añade una unidad más para poder ir incrementando las cantidades. Y lo único que diferencia es el signo. Si tiene un simbolito ahí de un signo de un guión de menos, eso lo convierte en un número negativo. Y si tiene pues ningún signo, solamente el número, eso es un número positivo. Entonces recuerda, los números enteros se representan por la letra Z. Los números enteros, que es el segundo conjunto numérico, incluyen todos los números naturales que empiezan, recuerden, del número uno en adelante, que son todos enteros positivos. Pero también añade el cero como un elemento neutro y añade la parte negativa, es decir, los números siempre enteros, pero en negativo. A ver si quedó claro. ¿Cuáles de los siguientes números son enteros positivos? Tengo el 19, el -1, el 22 y el -5. Ok, muy bien, 19 y 22. Esos son los enteros positivos. Excelente. Ahora, ¿cuál de los siguientes números son los enteros negativos? Tengo el 19, el -1, el 22 y el -5. Excelente, el -5 y el -1. Muy bien. Ahora, los números 3, 5, 10 y 100 son enteros o naturales. Y aquí tenemos tres opciones. Son naturales y enteros a la vez, es decir, las dos al mismo tiempo. Son solo naturales o son enteros únicamente. Los números 3, 5, 10 y 100. Dice Fátima que la A, Leslie también. ¿Qué dicen los demás? Números 3, 5, 10 y 100 son enteros o son naturales. Muy bien. Los números positivos, que sería del uno en adelante, son naturales, pero a la vez son enteros, bajo el conocimiento de que ya existen el segundo conjunto numérico, que son los números enteros. Recuerden que los enteros
incluyen todos los números positivos, enteros positivos, pero también añade el cero como un elemento neutral y añade todos los negativos. Entonces, todos los números naturales son a la vez enteros. Entonces, aquí está la explicación de esa parte. Los números 3, 5. Porque si le me más el sensor. Yo por eso los agarro de aquí, porque si los toco aquí, o me... Ok, los números 3, 5, 10 y 100 son a la vez naturales y enteros. ¿Por qué? Los números naturales son los que se usan para contar y no admiten fracciones, ¿verdad? Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 1.000.000, etcétera. Y los números enteros son todos los números naturales más el cero y los números negativos. Entonces, la expresión de que los números naturales son enteros, sí, todos los números naturales son números enteros. Pero no todos los enteros son naturales. ¿Por qué razón? Por esta historia de aquí. Si ustedes se fijan, los enteros incluyen a todos los naturales, pero no todos los naturales pueden ser enteros. No todos los enteros, ¿por qué razón? Porque aquí se incluye el cero y el negativo. Entonces, si ustedes encuentran el cero o un número negativo, eso no es un natural. Sí, todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros pueden ser números naturales. No sé si quedó entendible eso que acabo de mencionar. Bien, recuerden, todos los números naturales sí son enteros, pero no todos los enteros pueden ser naturales. ¿Por qué? Porque el cero no puede ser natural ni ningún número negativo puede ser natural. Pero sí todos los naturales son enteros. Esa expresión sí es cierta. Ok, vamos a ver. Entonces, permítame, por acá. Los números naturales son todos los números positivos, puesto que -3, -5, -10 son enteros negativos. Se incluye que son... Ah, perdón, es que nos faltaba uno, creo. Me faltaron varios. Ok, nos habíamos quedado aquí 3, 5, 10 y 100. Y la explicación es que sí, son naturales y enteros. Ahora, ¿el número cero es entero o es natural? Tenemos las mismas tres opciones. ¿Es natural y entero a la vez? ¿Es solo natural o es solo entero? El cero. Dice Lucía que es entero. ¿Qué dicen los demás? Correcto. Recuerden que el cero se añade en el conjunto numérico de los enteros, pero el cero nunca va a ser un número natural. Muy bien. Y acá estaba creo que la explicación. Entonces hay una pregunta aquí que dice, ¿los números entonces son enteros o son naturales? Bueno, los números enteros son todos los naturales, es decir, todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales. Es más fácil entenderlo con el diagramita ese de aquí. ¿Todos los naturales son enteros? Sí, porque se incluyen dentro de los enteros, pero no todos los enteros pueden ser naturales, es decir, el cero y los números negativos nunca van a poder ser números naturales. Entonces, vamos con el tercer conjunto, que son los números irracionales. Aquí ya el humano vino y dijo, bueno, quiero complicarme un poquito más la existencia con otro tipo de números, eh, sobre todo cuando tenemos parte decimal. Entonces, los números racionales empiezan o se representan con la letra Q, que es la de esta que está acá. Y consiste en todos los números que son cocientes de dos enteros. Es decir, al momento de tener una división, da un resultado. Pueden verse ese resultado en dos formas. En fracción, como 2/3 aquí en la imagen, y la otra es con punto decimal. Entonces, los números racionales son lo que serían todos los enteros más la parte de las fracciones. Entonces vean que los racionales incluyen los enteros y por ende los naturales, pero también añaden lo que son las fracciones y lo que es la parte decimal. Recuerden que en los enteros y los naturales ustedes no tienen parte decimal.
no pueden darse esos resultados. Ahora, en la clasificación de los naturales, la parte decimal lo convertía en un número impar, eso sí, pero no forman parte de números naturales. Para ser naturales y enteros deben de ser números exactos. Naturales son todos los positivos y enteros serían positivos, negativos y el cero. Ahora, los irracionales son todos los números positivos, todos los números negativos, el cero, pero también los fracciones y lo que son los decimales. Recuerden que esos de fracciones y decimales son el resultado de una división. Ahora, se representan por la letra Q y ¿qué más? Ok, tienen la propiedad de que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, por ejemplo, A sobre B, que eso es una fracción, o como parte decimal. Siempre el resultado no puede ser cero, es decir, si es cero, sería un número exacto. Ahora, en las matemáticas se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente, es decir, el resultado al que se llega tras dividir un número por otro de dos enteros. Este conjunto de números incluye a los números enteros positivos, negativos, e incluye también las decimales y lo que son las fracciones. ¿Cómo se ve representados los números racionales en una recta numérica? Así. Recuerden que lo que era, vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Lo que eran los números naturales eran todos estos. Del uno en adelante, enteros positivos. Luego pasamos a los números enteros, que eran todos los naturales, más el cero y más los números negativos. Ahora, los números racionales incluyen lo que son las fracciones o la parte decimal. Por ejemplo, creo que se me va a hacer más fácil con este de aquí. Yo acá tengo dos fracciones en esta parte positiva. Tengo un 3/4 y tengo un 7/2, que sería, si se leen correctamente, 3/4 o un 7/2. Ahora, ¿qué significan esos números? Básicamente significa una parte decimal o el resultado de una división. Eso significa que, por ejemplo, del 0 al 1 se dividió en cuatro partes, pero solamente se tomaron tres. Entonces, aquí se ve representada 3/4, es decir, que habían cuatro partes, pero solamente estoy representando tres. Y lo mismo pasa con el 7/2. Significa que cada parte se dividía en dos y para contar 7 tendrían que ser 2 aquí, 4 aquí, 6 aquí y justamente en el medio de este tercer y cuatro cuadrante sumaría la parte de 7. Entonces, bajo esta forma se expresaría el 7/2. También se puede ver representado como decimales, por ejemplo, 0,75, creo que sería este 3/4 acá. Entonces se puede colocar 3/4 o 0,75. Y dentro de la recta numérica, los números racionales que se representan por la letra Q se ven expresados en fracciones o se ven expresados en decimal. Pero recuerden que también los números racionales incluyen todos los enteros y todos los números naturales. Entonces, ¿los racionales pueden ser enteros? Sí. ¿Los racionales pueden ser naturales? Sí. Eh, mm, y añaden lo que son las fracciones y añaden lo que son los decimales. Ahora, con el tema de las fracciones y decimales ya vamos a entrar un poquito en calor porque es importante también que las conozcan mejor. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál de los siguientes números son enteros positivos? Perdón, me salté. Ya decía yo que porque había algo acá de eso. Ok, nos quedamos acá en la parte de los números racionales, que así se representan en una recta numérica. Es decir, si se pueden representar fracciones en las rectas numéricas, incluso decimales también. Ahora, las fracciones se clasifican de tres formas. Hay fracciones, ustedes tienen que saber que una fracción se conforma de dos partes, un numerador y un denominador. El numerador es la parte superior, es decir, lo que encuentran ustedes en la parte de aquí arribita de una fracción, y el denominador es lo que encuentran en la parte de abajo. Entonces, para que una fracción se considere propia,
El numerador, es decir, la parte de arriba de una fracción, debe de ser menor que la parte de abajo. Y siempre va a ser como un resultado menor que uno. Entonces, una fracción propia tiene que tener el primer valor o la parte superior menor que la parte de abajo. Y el resultado va a representar un número menor que uno. Entonces, tienen el ejemplo de 3/5. 3 es menor que 5, sí. Entonces, el número que está arriba sea menor que el de abajo lo convierte en una fracción propia. Esa fracción puede verse representada como 0,6, sí. Es decir, si yo divido 3 entre 5, el resultado es 0,6. Sí se puede expresar tanto en decimal como en fracción. Para que una fracción sea propia, entonces la parte superior o el numerador debe de ser mayor, perdón, menor que el denominador. Ahora, la otra parte es lo contrario. Las impropias, el numerador es mayor que el denominador, es decir, los valores que están en la parte de arriba son mayores que los que están en la parte de abajo. Y si ustedes hacen esa división de esos dos números, el resultado siempre va a ser mayor que uno. Entonces, para que una fracción sea impropia, el numerador debe de ser mayor que el denominador. Ejemplo, 7/4. Si usted divide 7 entre 4, le va a dar 1,75 y eso es una parte decimal mayor que uno. Y eso lo convierte en una fracción impropia. Entonces, las propias son las que el numerador es menor que el denominador, y en las impropias el numerador es mayor que el denominador. Entonces, con solo ver la fracción, ustedes saben si es propia o es impropia. Ahora, hay unas fracciones que cumplen con una característica diferente, que son las fracciones aparentes. Por ejemplo, una fracción aparente es la que es el igual el numerador que el denominador, como el ejemplo que está por acá. Dice aquí 3 entre 3. Entonces el numerador es exactamente igual al denominador y el resultado de una fracción aparente siempre va a ser igual a uno. Ni menor que uno ni mayor que uno. Siempre debe de ser igual a uno. Otro ejemplo de una fracción aparente, 4 entre 4, o 5 entre 5, o 6 entre 6, o 1 entre 1, o 100 entre 100. Es decir, el mismo número que está en el numerador va a ser el mismo que está en el denominador. Y al momento de dividirlo, eso va a quedar igual a uno. Entonces, en los números racionales se representa por la letra Q. Son todos los números naturales, los enteros, pero incluye las fracciones y los decimales. Ahora, las fracciones pueden ser propias, impropias o fracciones aparentes. Las propias, el numerador es menor que la parte del denominador, es decir, la parte de arriba es menor que la de abajo. En las impropias, el numerador es mayor que el denominador, es decir, la parte de arriba es mayor que la parte de abajo. Y las fracciones aparentes son las que tienen el mismo numerador y denominador y el resultado va a ser igual a 1. Para que más o menos se les haga más fácil entender las fracciones, aquí la tengo yo con ejemplos. Y cuando doy este curso siempre les digo, imagínense un pastel. Entonces, acá tienen un pequeño pastel que ustedes dicen que lo van a partir en 5 partes. ¿Por qué lo van a partir en 5 partes? Porque el denominador o la parte de abajo indica en cuántas partes se debe de partir ese pastel. Entonces, la parte del numerador arriba le dice a usted cuántas partes de ese pastel va a tomar. Entonces, si la fracción dice 3/5 o 3/5, yo sé que voy a dividir el pastel en 5 partes, que es lo que tienen aquí, tienen 5 pedazos, pero que únicamente voy a tomar 3. Entonces voy a marcar el primer pedazo, el segundo y el tercero. Entonces, esta es una fracción eh, propia. ¿Por qué? Porque la parte superior es menor que la parte inferior. Ahora, la segunda. La segunda es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque la parte de arriba o del numerador es mayor que el denominador. Recuerden que el denominador en la parte de abajo divide o indica en cuántas veces yo voy o en cuántas partes yo voy a dividir algo. Entonces, siempre bajo el ejemplo de los pasteles, esta fracción 7/4 me dice que yo voy a dividir los pasteles en 4. Entonces, si ven,
el 7 es mayor que 4. Por ende, yo con un pastel no podría cumplir con la condición de que pueda partir 7 pedazos iguales, partiéndolos en 4. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo, aparto el pastel en 4 partes y cuento. Uno, 2, 3, 4. Me faltan 3 para llegar al 7. Pero la fracción me dice a mí que solamente lo puedo dividir entre 4 partes. Entonces, lo que corresponde es añadir otra parte con 4 partes iguales, que es esta que está aquí, y tomar el resto que me falta para cumplir con 7 cuartos. Entonces, sería los primeros 4 completos más el 5, el 6 y el 7, dejando solamente un valorcito aquí en blanco libre. Entonces, cuando son impropias, ustedes van a añadir varios pasteles. Entonces, 7 cuartos son 4 partes iguales más otras 4 partes iguales y yo solamente voy a tomar las 7 que yo necesito. Y en este caso, pues me sobra uno. Si fuera, por ejemplo, 6 cuartos y no 7, entonces siempre voy a tomar 4, los 4 primeros, más 2 del segundo y me quedarían 2 libres. Entonces eso sería un 6 cuartos. Y eso es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque yo necesito que la parte superior sea mayor para que sea propia. Entonces, si es, perdón, sea menor para que sea propia. Si esto es mayor, la parte de arriba es mayor que la de abajo, eso lo convierte en una fracción impropia. Y la otra es la aparente, que esto recuerden que el resultado es igual a uno. Entonces, ¿cuáles son las fracciones aparentes? Las que tienen el mismo numerador y el mismo denominador. Entonces sería 3 entre 3 o 4 entre 4, 5 entre 5, 100 entre 100, 20 entre 100, 20 entre 20, etcétera. Ahora, ¿qué significa que una fracción sea aparente? Es decir, que se utiliza toda la parte seccionada. Es decir, yo parto el pastel en 3 partes, que me lo indica el denominador abajo, y me voy a comer o voy a repartir las 3 partes que dice el denominador. Entonces se utiliza completo la parte de la división. Recuerden que las fracciones y los decimales son precisamente esto, que ustedes van a necesitar dividir algo en partes y que después ustedes van a tomar solo lo que les corresponda tomar. Entonces, los números racionales se pueden clasificar, o más bien dicho, las fracciones de los números racionales se pueden clasificar en en números o fracciones impropias, propias, y las fracciones aparentes. Las fracciones propias, la parte superior es menor que la de inferior, en en la que son las impropias, la parte superior es mayor que la de abajo y en la que son las aparentes, tanto el numerador como el denominador son completamente iguales. No sé si tienen alguna duda, pregunta, ¿está claro? ¿Entendible? Hola, hola. Sí, está claro, licenciada. Bueno, porque si no, solo Lucía está en clase. Ok, entonces las fracciones pueden ser propias. La parte del numerador es menor que la de el denominador, es decir, la parte superior es menor que la de abajo. Las impropias, la parte superior es mayor que la de abajo y la parte de las aparentes son iguales. Ahora, recuerden que lo que indica en cuántas partes se va a dividir un pastel es básicamente la parte de abajo. Es decir, si la fracción dice 3 quintos, es que ustedes van a dividir ese pastel en 5 partes y van a tomar 3. Si dice 7 4 sobre 4 o 7 cuartos, sería que ustedes van a cortar el pastel en 4 y que van a tomar 7. Pero para poder cumplir, para poder tomar esas 7, entonces yo tendría que tener otro pastel. Si aquí, por ejemplo, fuese 9 cuartos, yo tendría que tener el primer pastel con 4, el segundo pastel con 4 y añadir un tercer pastel con otros 4 pedazos, pero de los cuales yo tomaría solo uno para cumplir con el 9. Y las aparentes, bueno, ya saben que son las que tienen el mismo numerador y el mismo denominador. Y que siempre va a ser el pastel completo. Ok. Luego están los números decimales. Las fracciones y los números decimales, pues que son casi lo mismo.
solamente que la forma en que se representan pues cambia. Entonces, ¿cuáles son los números decimales? Cuando nosotros efectuamos divisiones entre el numerador y el denominador y el residuo de esa división es un decimal o una fracción. Por ejemplo, tengo aquí 7 medios o 7/2. Entonces, al momento de dividir 7/2, el resultado me da 3,5. Y es exactamente lo mismo. Ustedes pueden expresar ese valor en fracción o pueden expresarlo en decimal. Tengo ahí la segunda, 1 medio, que sería 1/2. Entonces, en 1/2, si yo divido esto, me da 0,5. Que es lo mismo decir 1 medio que 0,5. Tengo acá dos más. Tengo 1/4, que sería igual a decir 0,25. Y 5 medios, que sería 5/2. Al momento de dividir 5 entre 2, me da 2,5. Entonces es lo mismo decir 5 medios que 2,5 en números decimales. Entonces las fracciones vienen representando básicamente lo mismo, es decir, la parte decimal que tiene eh, alguna ecuación o algún cálculo. A ver. Los números 6/6 y 9/3 son opción uno o opción A, enteros y a la vez racionales, opción B, enteros y opción C, solo racionales. Los números 6/6 y 9/3. Si lo ven así como están, así como fracción. Vamos a ver, dice Fátima que que son racionales y dice Jafet que son enteros. A ver, dice Leslie que son enteros. Vaya, y Lucía me dice que es la entero y a la vez racionales. Darwin me dice que la C, que son racionales. Luis dice que la A, enteros y racionales. Y Lucía creo que cambió de parecer y ahora dice que la... Oh, no había comentado. Lucía dice que la C. Ok, recuerden que las fracciones lo convierten en números racionales. Ahora, esa fracción podría ser entero, tal vez. Si yo divido 6 entre 6, ¿cuánto sería? Muy bien, 1. Y si yo divido 9 entre 3, ¿cuánto me da? 3. Muy bien. Entonces, si yo hago las divisiones, obtengo números enteros. Correcto. Si solamente lo vemos como las fracciones que están ahí, serían solamente racionales. Ahora, si yo desarrollo esa división, pues podrían ser enteros y a la vez racionales, o podrían ser incluso naturales y a la vez racionales. Vamos a ver aquí la respuesta. Entonces, los números 6/6 y 9/3 son enteros y a la vez racionales. Sabemos que las fracciones son racionales, pero el resultado de estas define si son números enteros o no. Por ejemplo, 6 entre 6 es 1 y 9 entre 3 es 3. Entonces, 1 y el 3, que son los resultados de esas divisiones de esas fracciones, son números enteros. ¿Por qué? Porque no incluye decimales. Entonces, si la división aquí hubiese sido, por ejemplo, 7/6 y me da 0 punto y algo, entonces ahí simplemente serían racionales. Pero en este caso en particular, porque la división también al momento de desarrollar la fracción es exacta, es decir, no hay decimales, también lo convertiría en la opción A. Serían enteros y a la vez son números racionales. Si dijese aquí, por ejemplo, naturales en vez de enteros y a la vez racionales, ¿esa sería la respuesta correcta siempre o no? Si dijese naturales y a la vez racionales, estaría correcta siempre. Muy bien, sí. ¿Por qué? Porque los resultados son
6, 3 y uno. Y los números naturales son del uno en adelante, positivo, ¿verdad? Entonces, sí podría ser verdadera también esta expresión. Pero según el ejemplo que estaba, son enteros y a la vez racionales. Muy bien. Ok. Ahora, los números 7 quintos y 11 tercios, es decir, 7 sobre 5 y 11 sobre 3 son opción uno enteros y a la vez racionales, opción B, enteros, opción C, racionales. 7 quintos y 11 tercios. A ver, dice que C y Lucía dice que la A. Darwin C, Sandra C. Ok, 7 sobre 5 es 1,4 y 11 entre 3 es 3,66. Entonces serían opción A, B o C. Muy bien, sería la C. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Como fracciones solamente son racionales. Ahora, resolviendo las fracciones me da 1,4 y 3,66. Entonces, estos no son enteros, son números racionales. Por ende, son solamente racionales, que sería la respuesta C. Muy bien. Entonces, ¿los números racionales son enteros o naturales? Bueno, no todo número racional puede ser entero ni natural, pero si todos los naturales y todos los enteros son racionales. Ok, suena 45. ¿Por qué? Es más fácil entenderlo con esta imagen, crean. Si ustedes se fijan, los racionales incluyen todos los enteros y todos los naturales, más las fracciones y los decimales. Entonces, los naturales pueden ser racionales, sí. Los enteros pueden ser racionales, sí. Pero no todos los racionales pueden ser enteros ni naturales. ¿Por qué? Porque los naturales no incluyen los negativos y tampoco incluyen los decimales. Y los enteros sí incluyen los negativos, pero no incluyen los decimales. Entonces, los racionales pueden ser eh, enteros o naturales, pero no todos los racionales pueden ser enteros o naturales. No sé si me voy a entender. O sea, hacia abajo no puede darse. Es decir, de racionales a enteros, algunos pueden que sí, pero no todos. Y de los enteros a los naturales, algunos sí, pero no todos. Ahora, todos los hacia arriba, todos los naturales son enteros, sí. Todos los enteros son racionales, sí. Hacia arriba sí se puede dar, pero hacia abajo no. ¿Ok? Suena 45. Ujú. Bueno, acá la tenía más cerca. Debí ver cómo era 3 entre 3 igual a uno y los demás daban. Ah, ok. Sí, si fuera aparente, las aparentes son enteros, ¿verdad? Porque siempre va a dar uno de resultado. O sea, si fuera, por ejemplo, 3 entre 3 o 4 entre 4, 5 entre 5, siempre va a dar resultado uno y siempre una aparente sería entera y también sería natural. Muy bien. Ok, entonces los números racionales incluyen todos los enteros y todos los naturales. Pero no todos los racionales pueden ser de enteros, ni todos los enteros pueden ser naturales. O sea, véanlo como de izquierda a derecha, no todos pueden ser, pero sí todos de derecha a izquierda son. Por ejemplo, naturales son todos los números enteros son naturales, más el cero y el uno. Y los racionales son todos los enteros más las fracciones o los decimales, independientemente en la forma en que lo encuentren, ¿verdad? Ya sea como fracción o ya sea como decimal. Ok, me faltan los números irracionales y los reales. Con los irracionales, ustedes pueden observar que están fuera, es decir, no están dentro de los naturales enteros y racionales, es decir, son todo lo opuesto a los racionales enteros y naturales. Existen otros números, por ejemplo, los números imaginarios y otras cosas que la gente que le encanta la matemática se los inventó para complicar ahí un poquito la existencia de todo, pero
nosotros hasta aquí nos vamos a quedar con los racionales, que son como algunos escenarios de los que ustedes podrían encontrar en programación, y la parte de los números reales, que son pues los cuatro conjuntos numéricos que hemos visto. Ahora, los irracionales se representan por la letra I y tienen una característica bien particular. O sea, son números decimales, sí, pero sus cifras decimales son infinitas. Es decir, por ejemplo, aquí cuando dividíamos 7 entre 5 es 1,4 y ahí queda. Y acá 11 entre 3 es 0,36666 y termina en 7 al final. Pero hasta ahí llega. Ahora, hay unos numeritos que son como un poquito especiales. El más famoso es el pi, que es el 3,14 y nosotros cuando lo utilizamos en matemáticas queda en 3,1416. Ahora, el pi es un número que no tiene fin en su parte decimal. Ahora, hay otros, como por ejemplo la raíz negativa de 2. Ese número, si ustedes lo colocan en la calculadora y demás, es un número infinito. O la raíz de 3 también. Entonces, estos numeritos que en la parte decimal no tienen fin, se conocen como números irracionales y se representan con la letra I. El conjunto de los números irracionales es infinito, por lo que el estudio y comprensión es básico para la resolución de muchos problemas aplicados sobre todo a geometría, trigonometría y álgebra, y es ahí donde se utiliza precisamente el pi. ¿Cómo se ven expresados en la recta los números irracionales? De la misma forma. Pueden ser ecuaciones, pueden ser pi o puede ser raíces, ¿verdad? Hay algunas raíces que no tienen como un fin en la parte decimal. Entonces, por ejemplo, el pi, que es el 3,1416, para nosotros los usuarios normales, que hasta ahí lo utilizamos para calcular, se coloca el 3 y se empieza como a la parte decimal, pero esa parte decimal nunca tiene fin. Entonces, sí se puede representar en la recta numérica, sí, pero tienen que saber que para que un número sea muy irracional, la parte decimal es infinita. Ahora, ¿los números racionales son irracionales? La respuesta es no. Un número racional no puede ser un número irracional o viceversa. Son polos opuestos. El hecho de que los irracionales tengan fracciones no significa que son números racionales. Los racionales, la parte de la fracción tiene un fin y los irracionales no tienen un fin. Entonces vean que están ahí así como aislados de los números básicos que nosotros ocupamos para hacer cálculos y operaciones. Ahora, me falta nada más los números reales. ¿Qué sería el conjunto de todos los cuatro números o conjuntos numéricos? Es decir, los números reales conforman los números naturales, los enteros, los racionales y los números irracionales. Es decir, los agrupa los cuatro. ¿Por qué se dicen números reales? Porque son los números que se pueden utilizar para hacer cálculos, bajo el criterio de que existen números imaginarios, es decir, que son irreales. Pero eso ya es un tema más de la matemática y a los que les encantan los números y eso, pues en clases de la universidad y demás es donde los van a conocer. Va más allá de la aplicabilidad de lo que nosotros podemos utilizar, sobre todo como la parte básica de nosotros los humanos y la parte de programación. Entonces, los números reales son básicamente la agrupación de todos esos numeritos. Entonces, los números reales son todos los naturales, todos los enteros, todos los racionales y los irracionales. Importante aquí nada más ver esta imagen siempre. Los naturales son los números que se representan por la letra N, son los positivos a partir del 1, entero, ¿verdad? Ahora, los enteros son todos los naturales, es decir, del 1 en adelante siempre positivos y enteros, más el cero y los números negativos, siempre enteros. Ahora, los irracionales añaden todos los enteros, que serían los positivos, los negativos, más el cero, y añade la parte de fracción y añade la parte de decimal. Y los irracionales son decimales, sí, pero que no tienen fin en su parte decimal y no podrían ser jamás un racional, un irracional o un irracional, un número racional. Eso jamás puede suceder. Y los números reales, es decir, todos los números que nosotros podemos utilizar para cualquier operación matemática y eso,
pues básicamente son la agrupación de esos cuatro conjuntos numéricos. Los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Luego hay otros conjuntos que son los imaginarios y otros números ahí, que incluso hasta los símbolos son números. Eso ya es otra historia, que no compete pues a este curso. ¿Cómo se representan los reales en la recta numérica? Todos los números en realidad. Es decir, todos los números de la recta numérica son los números reales. Y la recta numérica también se le puede llamar como línea real. ¿Por qué? Porque todos los números que se incluyen en esa recta numérica son los números reales, que son entonces todos los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y esta sería la unidad número 1. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que necesitan que vuelva a repetir. Ok, bien. Solamente recuerden que los naturales pueden clasificarse de dos formas, que serían los números pares e impares y los números primos y los compuestos. Los primos se dividen solamente entre el mismo y el uno, el mismo número y el uno. Y los compuestos tienen más de dos divisores, es decir, no solamente se dividen entre uno y el mismo, sino que también dando resultados exactos en la división tienen más divisores. Y los números pares o impares siempre se dividen entre dos. Si tiene parte decimal es número impar y si no tiene, es decir, es exacta la división entre dos, es un número par. De ahí las fracciones que pueden ser de tres formas. Pueden ser propias, impropias o aparentes. Las propias, la parte de arriba tiene número menor que la de abajo. La parte impropia, la parte de arriba es mayor que la de abajo. Y la parte de las aparentes tiene lo mismo en la parte superior que en la parte inferior. Y eso es básicamente todo. Ok, entonces, miren, recuerden que la plataforma no está disponible todavía. Esperaríamos que mañana o por tarde el jueves esté disponible. Pero les voy a compartir aquí las 10 preguntitas que vienen en el cuestionario para que terminemos de abordar esa unidad 1 y que cuando esté disponible en la plataforma ustedes la realicen. Esta actividad tiene un valor de 10 puntitos. Son 10 preguntas. Son precisamente las 10 preguntitas que están por acá. Ustedes las van a contestar con una autoevaluación, es decir, le va a salir la pregunta y las respuestas. Ustedes solamente seleccionan la correcta y después, cuando terminen de contestar las 10 preguntas, le dan a enviar. Entonces, vamos a ver. Espérenme quitar aquí lo del Zoom que no me deja ver la primera pregunta. Ok, las matemáticas se pueden definir como la ciencia que estudia las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades y las operaciones lógicas. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver si están en misa. Muy bien, verdadero, ¿verdad? Ok, entonces aquí yo la voy a ir marcando solamente para que vean cuál es la respuesta correcta. Muy bien. La segunda, los números naturales se representan con la letra N y comienzan con el número uno y generalmente se utilizan para contar. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Los números naturales sí se representan con la letra N y empiezan con el número uno y se utilizan precisamente para contar. Ok, la tercera. El número cero es un número natural, ¿verdadero o falso? Muy bien. Recuerden que los números naturales empiezan con el uno. Entonces, el cero se añade en los números enteros, pero no es ni un número positivo ni negativo, ¿verdad? Sino que es un número neutral nada más. Entonces, esta es falsa. La siguiente. El conjunto de numérico se representa de la siguiente manera. ¿Cuál conjunto numérico, perdón, se representa de la siguiente manera? N es igual a uno, 2, 3 y más. Naturales, reales, irracionales o irracionales.
Bueno, si están en misa, al parecer. Excelente. Los números naturales. Recuerden que se representan con la letra N, empiezan con el 1 y incrementan de uno en uno, ¿verdad? Muy bien. Ahora, este conjunto numérico consiste en la unión de los números naturales, llamados también enteros positivos, el número cero y los números negativos. Son los naturales, los enteros, los irracionales o los racionales. Muy bien, correcto. Serían los números enteros. Los números enteros, recuerden, se representan por la letra Z. Y son todos los naturales, que son todos los positivos, más el cero y todos los números enteros negativos. Muy bien. Ok, la siguiente. Los números enteros contienen a los números naturales. Es decir, n contiene a z, perdón. De manera que se puede decir que todo número natural es a la vez un número entero, verdadero o falso. Todo número natural es a la vez entero. Excelente. Sí, todo número natural es entero, pero no todos los enteros pueden ser naturales. O sea, lo contrario no puede ser. No todos. Muy bien. Ahora, tienen la propiedad de que se pueden escribir como el cociente de dos números, A sobre B, en el que A es el numerador y B es el denominador, que no puede ser cero. Son los números naturales, enteros, irracionales o racionales. Dele, Luis, no hay problema. Ya estamos terminando. Ok, racionales, racionales, racionales. Muy bien, excelente. Serían los números racionales. Recuerden que los racionales añaden las fracciones que se ven expresadas como A sobre B o un numerador sobre un denominador y que esos nunca pueden ser cero también, ¿verdad? Eso creo que no lo había mencionado. Pero son los racionales. Ahora, el número pi, que es el 3, 14, 15, 92, 6, 5, 4, bueno, 5, 4 y aquí sigue, ¿verdad? Pertenece al conjunto numérico, naturales, enteros, irracionales o racionales. Muy bien, serían los números irracionales. Recuerden que los irracionales son decimales, sí, pero tienen la particularidad de que la parte decimal nunca termina. Entonces, pi es el claro ejemplo de ese número irracional. Ahora, los números racionales pueden incluir los números irracionales, verdadero o falso. Los números racionales pueden incluir los números irracionales. Es correcto, es falsa. ¿Por qué? Porque son polos opuestos. Aunque sean decimales, los dos, o aunque sean decimales como tal, no pueden ser un racional, un irracional, o un irracional, un racional. Son opuestos. Entonces no pueden ser, o no se pueden incluir entre ellos, aunque sean decimales. Entonces, esta es falsa. Y la última. Los números reales son todos aquellos que forman parte de la recta numérica, verdadero o falso. Muy bien. Los números reales son todos los números que mencionamos. El conjunto numérico de los naturales, los enteros, los irracionales y los racionales. Recuerden que hay otros números que son considerados imaginario, ¿verdad? Entonces, los reales son los que se ven expresadas en la recta numérica, que también puede llamarse recta real. Entonces, estas son las 10 preguntitas que van a estar en la plataforma. Esperemos que mañana o por tarde el jueves, para que ustedes lo puedan responder como tal. No sé si le van a tomar captura de pantalla o algo. La voy a acercar un poquito para que por si les toma captura de pantalla y eso, para después solamente pasar a realizar el cuestionario que está ahí. Es una autoevaluación, ¿verdad? Seguramente ustedes ya con la plataforma han hecho varias autoevaluaciones. Es decir, que les aparece la pregunta, ustedes seleccionan la respuesta y cuando ya terminen de seleccionar todo, le dan enviar. Ahí están las primeras 4.
Y ya les muestro las otras. Serían estas. Ya voy. Bueno, voy a dejar estas tres primeras, que son las más largas. Ahí están las 5, 6, 7. Y la otra sería 8, 9 y 10, que son estas. Ok, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo vieron la unidad 1? Difícil, fácil. ¿Salieron traumados ya? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien, todo claro. Ok, bueno. Lo Entonces, que no hay que volver a ver matemáticas otra vez. así, ¿verdad? Ah, ok, me alegra, Lucía. Bueno, entonces miren, yo me voy a quedar hasta acá con ustedes el día de hoy. Mañana nos vamos a encontrar siempre a las 2 de la tarde. Vamos a ver la unidad 2. Vamos a hacer operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. Les recomiendo que para mañana tengan tal vez un cuadernito o hojas de papel para que vayan haciendo la tarea conmigo. Yo voy a ir explicando, por ejemplo, las propiedades de la suma, etcétera, y vamos a hacer los ejercicios de la plataforma, que son los que ustedes tienen que subir. Entonces, si quieren avanzar con las tareas, pues lo ideal sería que mañana cuando estemos en clase tengan ahí el papel a mano, el lápiz y lo vayan desarrollando para que después solamente le tomen fotografía y lo suban a la plataforma y no se dejan acumular las tareas. Recuerden que las tareas las van a hacer conmigo, es decir, yo en clase estoy explicando el tema, la teoría y demás y ya pasamos a hacer la parte práctica que es la que corresponde a la tarea. No se preocupen si la plataforma no está disponible, vamos a poder avanzar sin ningún problema. Yo les comparto ahorita en el grupo esta presentación de la unidad 1 y en una hora tal vez les comparto la grabación por si ocupan ahí retroalimentar algo. Si no tienen más dudas o algo que aportar, eso sería todo por mi parte hoy. Nos encontraríamos mañana siempre a las 2 de la tarde. Gracias por la puntualidad de conectarse el día de hoy. Espero que no se hayan aburrido en estas 2 horas, porque o sea, las matemáticas a las 2 de la tarde no crean que son como la opción más bonita que uno puede tener. O sea, el calor que está haciendo, el horario, más que venimos de vacaciones y todo, es como que un poquito agotador. Em, entonces, si no, nos encontramos mañana. Que tengan una feliz tarde. Que Dios la bendiga. Dayan, Dígame, Fernando. sí, mi única consulta es que no sé si usted puede revisar la contraseña de uno en la plataforma. Mm, No, no puedo, pero cuando esté ya el curso matriculado, Fernando me escribe por privado, y yo veo si le puedo restablecer una nueva. Pero tiene que ya estar matriculado el curso. O sea, ya les tiene que aparecer a los compañeros en la plataforma para poder hacer eso. Que Ok, probablemente sea mañana o el jueves. ok, gracias. Listo, me escribe por privado. Listo. Vaya, a la orden. Feliz tarde.